Ahí pueden ir comentándonos por el chat también de dónde vienen, si es que quieren. Em, ya. Voy a comenzar entonces con una breve presentación, considerando que esta es la primera clase de este ciclo de tres clases, en donde nos estará acompañando Jaime, a quien le agradecemos su interés por conversar de esta materia sobre financiamiento climático. Entonces, para ya ir comenzando, bueno, mi nombre es Cristóbal Melo, soy parte de ONG FIMA. Y les acompañaré como monitor en esta clase durante esta sesión y la del próximo lunes. El miércoles va a estar otro compañero, Pablo, acompañándoles. Bueno, esta es la sexta versión de la Universidad Socioambiental, que es una iniciativa organizada por ONG FIMA con la colaboración de la Fundación Friedrich Ebert. Em, admitir. Por medio de esta iniciativa, buscamos abrir la educación ambiental a la ciudadanía, ofreciendo instancias gratuitas de aprendizaje sobre temáticas relacionadas al medio ambiente y a la gestión, normativa y gobernanza ambiental, entre otras formas, perdón, de relación entre la sociedad y la naturaleza. Em, para que este taller se desarrolle de mejor manera y por la amplia convocatoria que también tuvo este curso, les pedimos que permanezcan con sus micrófonos silenciados y les recomendamos mantener sus pantallas encendidas. Y el chat estará habilitado en todo momento. Cualquier cosa, con Jaime vimos que era mejor dejar un espacio de preguntas al final, pero si es que surge alguna pregunta muy específica sobre lo que se está hablando, también ahí podríamos dar el espacio para responderla directamente. Bueno, y sin más preámbulos, le doy paso a Jaime, quien es abogado y también especialista en financiamiento climático y va a estar acompañándonos y impartiéndonos este taller sobre financiamiento climático, estrategias y oportunidades. Así que adelante, Jaime. Perfecto, muchísimas gracias Cristóbal. Hola a todas y todos, buenas tardes, buenos días. Eh, Muchas gracias por el interés y por conectarse a esta hora en la tarde. Yo sé que para los que estamos en Chile no siempre es fácil. De hecho, mi hijo está por ahí revolviéndola al lado, así que si escuchan los gritos, bueno, está jugando aquí cerca mío. Eh, Quizá bueno, voy a compartir la presentación que tengo. Pero por mientras, como decía Cristóbal, la idea es que vamos a tener un espacio de preguntas al final, pero si tienen alguna duda puntual y quieren como preguntarla durante la presentación, está perfecto y los invito también a que lo hagan. Y bueno, y también muy agradecido de la convocatoria, veo que ya, bueno, 60 personas incluyéndonos a Cristóbal y a mí, son un súper buen número. Em, ok, entonces, ya, primero que todo pido disculpas por lo aburrida que es mi presentación, pero no es mi fuerte el diseño de PPT, pero espero que el contenido sea mejor que el diseño. Me presento, bueno, como decía Cristóbal, yo soy abogado, soy de Valparaíso. Vi por ahí que algunas personas también eran de Valparaíso o de la región de Valparaíso. Me he especializado en derecho ambiental, pero hace 8 años estoy trabajando en el Ministerio de Hacienda y en el Ministerio de Hacienda me ha tocado liderar algunos procesos vinculados con financiamiento climático. Trabajé en la Oficina de Finanzas de la Deuda Pública. Actualmente trabajo en la Oficina de Finanzas Sostenibles. Participo en algunos directorios de fondos climáticos globales, como el Fondo Verde para el Clima. Em, También he participado en negociaciones de financiamiento climático en la COP, en la Conferencia de las Partes de Naciones Unidas para el Cambio Climático. Así que tengo una buena experiencia y esa es mi motivación también de poder transmitir parte de la información que tengo con ustedes y espero que sea de utilidad y de interés. Y de nuevo, si tienen dudas, me van preguntando durante la presentación. Entonces, el contenido del curso lo estructuramos en tres módulos. El primer módulo es lo que nos compete hoy, ¿cierto? Que es una introducción al financiamiento climático, entonces vamos a ver conceptos básicos para que entendamos, bueno, como digo, conceptos, un contexto general del cambio climático, de dónde viene, eh,
una breve descripción o un mapeo de cuáles son las instituciones o cuáles son los instrumentos de financiamiento climático más relevantes. Y finalmente un análisis de brecha y tendencias en financiamiento climático. Es de nuevo una mirada general, pero para que esa mirada general nos va a servir para los... Entonces el siguiente módulo, el módulo 2 va a tratar sobre instrumentos financieros, pero creo que vamos a comenzar con estrategias de movilización de recursos de financiamiento climático. Eh, por ejemplo, vamos a ver qué es lo que es una taxonomía verde, una taxonomía de finanzas sostenibles. Vamos a ver también cuáles son las estrategias de financieras de cambio climático que algunos países están adoptando. Y vamos a ver también algunos, como les decía, algunos instrumentos, por ejemplo, bonos verdes, bonos vinculados a sostenibilidad, canje de deuda por naturaleza, pago por resultados, mecanismos de mercado, en fin, algunos mecanismos bien puntuales. Creo también que voy a presentar en el módulo 2 sobre el fondo que yo conozco mejor, que es el Fondo Verde para el Clima. De hecho, vengo llegando de una reunión del directorio para hacer como un doble clic en ese fondo, que es el fondo climático más importante a nivel global. Y el módulo 3 va a ser un taller práctico. Lo que me gustaría ahí es que realmente ustedes puedan participar en el desarrollo de la sesión, entregándome inputs. Y la idea es que podamos construir entre todos lo que podría ser una teoría de cambio para una propuesta de financiamiento climático. Entonces, creo que uno de los temas más importantes en el desarrollo de una iniciativa, de un proyecto de acción climática, es entender bien qué es lo que están buscando los fondos, qué es lo que están buscando los que entregan los recursos para desarrollar o elaborar una propuesta que responda a ese interés. Y lo que están buscando, se los adelanto desde ya, es impacto. Entonces, es impacto en mitigación o impacto en adaptación. Entonces, ya vamos a ir a ver esos conceptos. Entonces, módulo uno, introducción al financiamiento climático. Los objetivos del módulo, como les decía, proporcionar una visión general del financiamiento climático con conceptos fundamentales y la relevancia en el contexto internacional, identificar a los principales actores involucrados y algunas tendencias y brechas. Ok. Bueno, esto ya lo dije. Voy a ir viendo, porque, perdón, em, voy a tratar de... Dejé de compartir, ¿o no? Sí, se ¿No? ve, o sea, se ve el PowerPoint, pero no en modo compartir. Ah, ya, ahí. Es que lo que pasa es que quería sacar mi cara porque me veía a mí mismo y no podía ver la PPT. Ya, pero ahora sí. Entonces, la primera parte, financiamiento climático en el contexto global. Entonces, lo primero que tenemos que recordar cuando hablamos de financiamiento climático es que en 1992, ¿cierto? En la cumbre de Río, se adoptaron tres grandes convenciones y una de estas convenciones es la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. El objetivo de esta convención es estabilizar las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera para evitar interferencias peligrosas en el sistema climático. Entonces, este es como nuestro marco global, este es como normalmente vamos a recurrir a este marco para los distintos contenidos o regulaciones o fundamentos que vamos a ver en financiamiento climático. Entonces, acá lo otro que destaco en esta PPT es que se establecen obligaciones generales, pero en base a este principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas. Entonces se considera que hay países que históricamente tienen más responsabilidades que otros. Yo me imagino que esto ya lo saben o lo han visto en otros cursos, pero estas responsabilidades históricas son las que le dan una mayor responsabilidad histórica por sus emisiones históricas, son las que le dan una mayor responsabilidad a algunos países. Y para simplificarlo, digamos norte global. Entonces, el norte global tiene mayores responsabilidades de financiamiento climático y deben proveer recursos financieros a los países en desarrollo de acuerdo a las categorías que se definieron en ese entonces, en 1992. Entonces, después de eso, obviamente han pasado varias cosas, pero no se ha vuelto a discutir las categorías de los países que quedó en esa convención. Bueno, ¿qué vino después? El Acuerdo de París. Entonces, el Acuerdo de París nace de la Convención Marco de Naciones Unidas, pero es un acuerdo independiente, aunque independiente vinculado. Entonces, se adoptó en 2015 bajo, como les decía, la Convención Marco de Naciones Unidas, y uno de sus objetivos es limitar el aumento de la temperatura global
muy por debajo de 2 grados y realizar esfuerzos para limitarlo no por debajo de 2 grados, sino hasta 1,5 grados. Eh, ¿Qué es lo que establece? Lo vamos a ver después en algunas láminas, pero establece que los países tienen que presentar sus contribuciones determinadas a nivel nacional cada 5 años, y esas contribuciones nacionales determinadas van a tener metas tanto para mitigación como para adaptación. Entonces, también reconoce la importancia de los medios de implementación. Y acá los medios de implementación establecidos en el Acuerdo de París son tres: financiamiento climático, es decir, apoyo a los países en desarrollo; transferencia de tecnología; y fortalecimiento de capacidad. Esos son los tres medios de implementación. Eh, Ahora, estos son los tres grandes objetivos del Acuerdo de París. Objetivo número uno, ya se los dije, mantener, digamos que es un objetivo para mitigación, mantener, hacer todos los esfuerzos a nivel mundial para un aumento de la temperatura mundial por debajo de los 2 grados, lo que ya les dije. El objetivo 2 está relacionado con una meta en adaptación, que es aumentar la capacidad de adaptación a los efectos adversos del cambio climático y promover la resiliencia al clima. Y el tercero, que es el que nos interesa para estos efectos, es situar los flujos financieros, en general todos los flujos financieros, no distingue si son públicos o privados, si son nacionales o internacionales, sino todos los flujos, en un nivel compatible con una trayectoria que conduzca a un desarrollo resiliente al clima y con baja emisión. Es decir, en una trayectoria que nos permita cumplir con los objetivos uno y 2 que están arriba, ¿cierto? Entonces, existe, para que sepan, una meta de movilización de recursos financieros en el Acuerdo de París. Y de hecho es algo que se está discutiendo en la conferencia de las partes actualmente, que es cuando ustedes escuchen hablar del 2.1C. Bueno, el 2.1C es precisamente esto. Bueno, acá no me voy a extender demasiado, yo me imagino que ustedes ya lo conocen, pero esto es como cómo está estructurado el Acuerdo de París. Entonces, hay un ciclo de ambición. Dentro de ese ciclo, a la izquierda, ¿cierto? Ustedes ven, hay un círculo y cuatro rectángulos, o sea, tres rectángulos: uno, mitigación arriba, adaptación a la izquierda y medios de implementación. Entonces, financiamiento climático estaría ahí, en medios de implementación. Obviamente, estos tres objetivos, este ciclo, es funcional para cumplir con las contribuciones nacionalmente determinadas que están abajo, y existe un balance global, perdón, que es para ver cómo los países están cumpliendo con sus metas reconocidas en la NDC. Y este balance global que se realiza en la COP es cada 5 años. Entonces, todos estos mecanismos, bueno, y a la derecha están los mecanismos de transparencia y los mecanismos de cumplimiento. Entonces, todo está como mecanismo del Acuerdo de París, es funcional para cumplir con los objetivos que están en el artículo segundo. Bueno, ¿qué se dice en la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Financiamiento Climático? Lo que se dice, y que está en el artículo cuarto de la Convención, es que los países desarrollados, como yo les decía, proporcionarán recursos financieros nuevos y adicionales para cubrir la totalidad de los gastos convenidos que afectan a los países en desarrollo. Entonces, no entrega una definición, no existe a nivel global un consenso de qué es lo que es financiamiento climático, y esto es importante aclararlo porque de hecho es parte de las discusiones a nivel internacional o de las discusiones en la COP. Eh, no hay consenso, y tampoco hay consenso sobre qué significa que sea nuevo y adicional. Ahora, ello no obsta, obviamente, a que igualmente se reporten a nivel de la COP. Perdón, algo hice. No, disculpa, es un mensaje muy de logística, así que no te preocupes. Ah, ok, pero es que yo no, ya no veo la pantalla. Ahí sí. Ok. Entonces, lo que decía es que, si bien no existe un consenso sobre qué es lo que se entiende financiamiento climático, igualmente en la COP, en la Conferencia de las Partes, se utiliza un concepto, que es lo que ustedes ven ahí, que es el concepto que lo da el Comité Permanente de Finanzas, el SCF, que fundamentalmente dice que el financiamiento climático es todo aquello que permita reducir gases de efecto invernadero y mejorar la adaptabilidad de los países, o reducir la vulnerabilidad. Ahí sí. Ya. Entonces, lo que vimos recién es lo que dice la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Financiamiento Climático. Ahora lo que está acá es lo que dice el Acuerdo de París.
El Acuerdo de París reitera un principio, que es la obligación de los países desarrollados, en el artículo 9.1, como ven arriba, la obligación de los países desarrollados de proveer recursos financieros. Lo reitera. Pero ¿qué es lo que agrega? Agrega que, sin perjuicio de la obligación de los países desarrollados, igualmente se alienta a otras partes a proveer financiamiento de manera voluntaria. Entonces, aquí obviamente se está pensando en países que tienen recursos. Uno podría pensar en, eh, no sé, por ejemplo, países petroleros, o también uno podría pensar en países OECD. eh, para el caso de Chile no nos convendría tanto, pero bueno, es parte de la discusión. Después se refuerza el principio del liderazgo en los esfuerzos globales y lo que a quien le carga esa tarea es a los países desarrollados. Entonces, como ustedes ven ahí, los países desarrollados deberán seguir encabezando los esfuerzos dirigidos a movilizar financiamiento climático. Se hace hincapié en la importancia de los fondos públicos de los países desarrollados y también otro de los principios que son bien importantes es que lo que se financie tiene que ser funcional a las necesidades y prioridades de los países en desarrollo. Entonces son los países en desarrollo los que presentan los proyectos que quieren financiar o ellos debiesen como liderar en ese sentido de qué es lo que quiere, qué tipo de financiamiento quieren recibir. Y lo otro que aparece ahí como concepto es la idea de la progresión, es decir, que la movilización de financiamiento climático tiene que ser escalando, ¿cierto? Siempre construyendo sobre la base anterior y nunca disminuyendo en el tiempo, sobre todo pensando que las necesidades de financiamiento climático siempre van hacia arriba y nunca hacia abajo. Y el último principio que establece el Acuerdo de París es que tiene que haber un equilibrio, ¿cierto?, entre adaptación y mitigación. Aquí, como ustedes se podrán imaginar, o no, o si hay información nueva, bien también, pero actualmente los flujos de financiamiento hacia mitigación son, diría que 9-1. O sea, es muchísimo más el financiamiento que existe para mitigación que el financiamiento para adaptación. Y aquí es importante considerar que también se incluye financiamiento privado y hay muchos lugares donde el sector privado tiene interés en financiar en mitigación. Ahora, esto simplemente como un poco de actualización de en qué van las negociaciones a nivel internacional y es qué pasó en la COP29. Entonces, en la COP29 en Bakú se adoptó un nuevo objetivo colectivo cuantificado de financiamiento climático. Em, lo que se acordó fueron 300.000 millones anuales a partir del 2025, con énfasis en países en desarrollo, es decir, que quienes van a recibir esos recursos. Eh, triplicó la meta anterior, que era de 100.000 millones, pero está muy por debajo de lo que pedían los países en desarrollo, que como ustedes ven allá, era 1.3 billones. Creo que está malo, es trillones en realidad. Eh, entonces el acuerdo al final fue mucho más conservador. Bueno, aquí ustedes se pueden imaginar que el contexto político no era el mejor para estas negociaciones, pero bueno, eso fue lo que se acordó. Entonces, les repito la idea, actualmente son 300.000 millones anuales lo que forma parte de este nuevo marco colectivo de financiamiento climático. ¿Qué además incluye la decisión de la COP? Bueno, aumentar el financiamiento para adaptación, yo creo que eso es lo que les venía diciendo, es obvio, aquí hay una brecha muy grande en adaptación. Se debe mejorar la transparencia y el acceso equitativo a los recursos y además lo que se llama es no solamente considerar las fuentes públicas de financiamiento de los países desarrollados, sino también incluir otras fuentes privadas y multilaterales. Ok, aquí un vínculo, acá no me voy a extender demasiado, pero simplemente decir que hay un vínculo entre la agenda de los objetivos de desarrollo sostenible y el financiamiento climático, y aquí ustedes pueden ver a la derecha, ¿cierto?, las conexiones de financiamiento climático con los ODS. En el que es más evidente es el ODS 13, que se refiere a la acción por el clima, pero también vemos otros temas de mitigación y adaptación, como agua limpia y saneamiento, energía asequible y no contaminante, industria, ciudades y alianza. Entonces, en general, ahí existe un vínculo bien claro con el financiamiento climático. Bueno, hasta ahí el contexto general, global, y ahora vamos al concepto de financiamiento climático. Entonces, como les decía, no hay una definición acordada, pero diferentes organismos tratan de definirla. Entonces, la Convención Marco dice que el financiamiento climático es la financiación local, nacional, transnacional, eh,
que trata, bueno, ahí dice, procedente de diferentes fuentes de financiación pública, privada, alternativas, que trata de apoyar las medidas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y fomentar la resistencia al cambio climático. Ahí habla, en vez de hablar de resiliencia, usa la palabra resistencia. Y la OCDE, o la OECD, dice las finanzas climáticas corresponden a los flujos de capital que buscan el desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima, los cuales pueden ser públicos o privados, concesionados y no concesionados. En fin, ahora vamos a ver como algunos elementos de esta definición. Entonces, obviamente las dos definiciones y incluso la anterior habla de recursos financieros que se destinan a mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero y adaptarse a los impactos del cambio climático. Incluye financiamiento público, este financiamiento público puede ser internacional y nacional, y incluye también financiamiento privado, que puede ser con fines comerciales o no. Y esto abarca obviamente desde grandes proyectos de infraestructura sostenible o hasta soluciones basadas en naturaleza y programas sociales para aumentar la resiliencia. Importante es que no es solamente dinero, sino que también se cuentan asistencias técnicas, garantías, seguros, inversiones de capital, es decir, otro tipo de instrumentos financieros también, pero también puede ser, por ejemplo, aportes como in-kind, como se puede decir. Ok, acá algunos principios claves. El primero ya lo habéis mencionado, ¿cierto? El CBDR o responsabilidades comunes pero diferenciadas. Implica que todos los países deben ayudar a cuidar el medio ambiente, pero no todos tienen la misma responsabilidad porque algunos han contaminado más, es decir, unos han contaminado más históricamente y otros tienen menos recursos. Entonces, eso es como en simple lo que significa el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas, y aquí ustedes se pueden imaginar por qué es importante cuando hablamos de financiamiento. Adicionalidad. Les decía al principio que tampoco queda claro qué es lo que significa adicionalidad, pero aquí uno puede, obviamente, proponer algunos contenidos de esta definición. Entonces, significa que el financiamiento climático debe generar beneficios que no habrían ocurrido sin ese apoyo. Y aquí, ¿por qué? Ya sea porque excede los compromisos previos de ayuda al desarrollo, aquí hay como un vínculo entre lo que sería financiamiento para el desarrollo, que tiene otro, o sea, que está en otro contexto, ¿cierto? Pero vinculado al clima. Entonces, el financiamiento climático es distinto y complementa esa ayuda al desarrollo. Moviliza también nuevos recursos financieros y produce impactos climáticos adicionales. Entonces aquí, como la última parte, está más vinculado con el impacto climático, es decir, cuánto reduce emisiones, cuánto mejora la capacidad de las comunidades para adaptarse al cambio climático. Y después hay como otra, más que un principio, en realidad es como una dicotomía o una discusión que se va también a nivel internacional de si es que los países pueden acceder directamente a este financiamiento climático o si tienen que hacerlo a través de entidades u organismos internacionales. Entonces, esto es más que nada un gran reclamo de la comunidad internacional, especialmente del sur global, ¿cierto? De que para que ellos puedan acceder a este financiamiento siempre tienen que hacerlo a través de organismos multilaterales u otros órganos acreditados ante cierto organismo, eh, y eso limita también la capacidad de acción. Limita la capacidad de acción y también, obviamente, hay críticas porque muchas veces se piensa, se observa que no todo el financiamiento llega efectivamente al territorio y que muchas veces, cierto, digamos, entre comillas, se pierde en el camino. Y eso es lo que pasa cuando uno tiene como entidades que operan como administradora o como gestora de recursos, en fin, como intermediaria. Ok, financiamiento climático. ¿Cómo comparamos financiamiento climático con financiamiento con desarrollo sostenible? Bueno, si ustedes ven, espero que vean bien, pero financiamiento, voy a ir en realidad de lo más general a lo más específico. Entonces, cuando hablamos de desarrollo sostenible, eh, se incluye todo, incluye medio ambiente, incluye temas sociales, incluye temas económicos y incluye temas de gobernanza. Si sacamos si sacamos lo económico y lo de gobernanza, nos queda lo que sería financiamiento socioambiental, abajo como pueden ver. Si incluimos todo, sería financiamiento sostenible. Si incluimos temas ambientales, sería financiamiento verde, ¿cierto? Y si incluimos solamente financiamiento climático, hablaríamos de mitigación y adaptación y nada más.
obviamente, esto, de nuevo, esto no es no es algo acordado a nivel internacional, es simplemente como si uno quisiera empezar a clasificar los tipos de conceptos. Entonces aquí tenemos cuatro conceptos. Tenemos financiamiento climático, financiamiento verde, financiamiento socioambiental y financiamiento sostenible. Y a esto alude en general cada uno de estos conceptos. Ok, entonces, áreas de acción climática. Dijimos que el financiamiento climático incluye medidas de mitigación. Y aquí tenemos reducir las emisiones de los gases de efecto invernadero y aumentar la capacidad de su almacenamiento. Entonces, aquí a la derecha ustedes pueden ver fotografías de lo que podrían ser algunas actividades que permitirían reducir emisiones. En el caso de Chile, no sé, por ejemplo, nosotros tenemos líneas de metro, buses eléctricos, bueno, paneles solares, eficiencia energética, en fin, hay diferentes actividades. Aquí uno podría también sumar soluciones basadas en la naturaleza o reforestación, ¿cierto? Con la capacidad que tienen los bosques para retener emisiones. Después tenemos adaptación. ¿Qué es lo que es la adaptación? Ajustarnos al clima para evitar o minimizar los impactos negativos del cambio climático y obtener beneficios de los impactos positivos. Eh, y acá bueno, diferentes temas de adaptación, pero uno puede pensar de nuevo en servicio ecosistémico, uno puede pensar en seguridad hídrica, en seguridad alimentaria, en fin, hay diferentes áreas en que opera, en que obra o en que o hay áreas de acción para temas de adaptación. Y finalmente hay temas de integración. Acá está circunscrito a economía circular, biodiversidad y el océano, pero en realidad pueden ser más. Yo diría que en general hoy día cada proyecto de financiamiento climático o de acción climática no puede pensarse, por ejemplo, si uno va a construir no sé, líneas de transmisión eléctrica para proyectos de energía renovable no puede pensar infraestructura que no sea resiliente. Y en general todos los proyectos que se financian, no en general, pero lo que se busca es que los proyectos nuevos que se financian incorporen temas de resiliencia y no sean como compartimentos estancos, sino que complementen ambos temas. Ok, este es un tema nuevo, diría yo, o relativamente nuevo. No es porque las pérdidas y los daños sean nuevos, sino porque plantea una pregunta, que es, hasta el momento hemos hablado de financiamiento climático como temas de mitigación y adaptación, pero ya tenemos un fondo creado hace poco, que de hecho lo voy a comentar un rato más, para pérdida y daño. Entonces, este fondo bueno, acá explicación previa de qué es lo que son las pérdidas y daño. Entonces, el cambio climático genera impactos económicos, ambientales y sociales a los que están expuestos con distintos grados de vulnerabilidad. Entonces, de esta manera se producen una serie de pérdidas, las que derivan de impactos severos e irreversibles, y los daños son las que resultan de impactos que son en principio reversibles. Entonces, ahí, digamos, en la reversibilidad o irreversibilidad está la distinción entre pérdida y daño, pero también se pueden clasificar en evitadas, no evitadas y evitables. Y también podemos clasificar más abajo, como ustedes ven, en eventos climáticos extremos o extreme weather events y los de desarrollo lento o slow onset events. Entonces, bueno, y finalmente los pérdidas de daño pueden ser pérdidas económicas, como vivienda, tierras cultivables o negocios, pero también no económicas. Y aquí, dentro de las no económicas, es la muerte de personas, la pérdida de sitios culturales y biodiversidad. Ahora, lo difícil es, obviamente, las pérdidas no económicas no significan que no pueda haber una compensación económica. Entonces, lo difícil es ponerle precio, digamos, entre comillas, a ese tipo de pérdidas. Bueno, les comento esto porque es discusión hoy en día. Gran parte de las negociaciones y lo que impulsan los países en desarrollo es incluir el concepto de pérdida y daño primero en las NDCs, ¿cierto?, de los países, y después solicitar financiamiento directamente a través de los mecanismos de financiamiento. Entonces, en fin, podemos conversar de esto. Ahora, algunas características del financiamiento climático, y que esto lo voy a decir más o menos rápido, pero es algo que ya les decía, lo que se busca es impacto en reducción de emisiones de gases de efecto invernadero o temas de adaptación. Promueve, ¿cierto?, una mayor ambición de que los países que reciben financiamiento puedan ser más ambiciosos en sus NDC, que es los compromisos que tiene cada país para cumplir con el Acuerdo de París. Después se le da relevancia que puede ser regional, es decir, hay proyectos de financiamiento climático que pueden tener un alcance regional y también nacional.
se busca siempre la movilización del sector privado, también se busca un impacto transformacional, es decir, que los proyectos que se financian con financiamiento climático signifiquen un cambio en la manera de cómo se estaban haciendo las cosas, un salto tecnológico, en fin, que realmente represente un enfoque o que tenga un impacto transformacional. Y lo otro que también es importante es el costo incremental. En general se busca que el financiamiento climático quizás no financie todo el costo de un proyecto, pero sí el diferencial de lo que costaría un proyecto normal o vanilla, ¿cierto? O un proyecto, no sé, digamos, un proyecto de infraestructura simple versus un proyecto de infraestructura resiliente. Entonces, la palabra resiliente va asociada a un mayor costo. Y el financiamiento climático debiese enfocarse en ese diferencial, en ese costo incremental. Esto, ecosistema de financiamiento climático. Entonces acá yo tengo simplemente unas tablas para darle ejemplos de qué es lo que hablamos cuando hablamos de fuentes de financiamiento climático. No voy a entrar en el detalle, esto lo vamos a ir viendo en el desarrollo del curso, pero cuando hablamos de fuentes de financiamiento climático público internacional, obviamente hablamos de organismos multilaterales y bilaterales. Aquí FBC es el Fondo Verde para el Clima, está el Fondo de Adaptación, está el fondo, el GIEF, que es el Global Environmental Fund, está el CIF, que es el Climate Investment Fund, bueno, y además hay cooperación bilateral de GIZ, USAID, en fin, ya entre otros. Después está pública nacional, bueno, los gobiernos nacionales y subnacionales, ahí están los presupuestos nacionales, ¿cierto? La ley de presupuestos, subsidios verdes, fondos sectoriales, bancos de desarrollo nacionales. En privada están las empresas o inversionistas, ¿cierto? Que, ahí estos índices bursátiles de inversión en ESG, entonces ahí estaría también los inversionistas del sector privado. Y además está filantrópica y la sociedad civil. Y acá, por ejemplo, están las fundaciones, ONGs que también financian actividades de cambio climático. Como ejemplo, ahí está Fundación Gates, en fin, hay varias otras. Ok, actores. Voy a ir rápido, pero, porque de hecho ya lo hemos mencionado, pero están los organismos multilaterales, están los fondos climáticos internacionales, están los gobiernos nacionales, están los bancos nacionales de desarrollo, está el sector privado, filantropía, sociedad civil y plataformas técnicas. Las plataformas técnicas en realidad son estándares o marcos metodológicos más que nada de análisis y de reporte para la empresa, pero sí sirven, si bien no mueven financiamiento en sí mismos, sí promueven o ayudan a definir cuánto financiamiento se está moviendo. Y finalmente en esta parte, algunos instrumentos financieros están donaciones y asistencias técnicas, son recursos no reembolsables, están los subsidios, hay incentivos fiscales, ¿cierto? Son beneficios tributarios, hay bonos temáticos, títulos de deuda vinculados a objetivos climáticos o proyectos. No voy a ir en detalle en esto, simplemente los voy a mencionar porque vamos a verlos después. No hoy, pero después. Está el financiamiento concesional, está el financiamiento blended o combinación de recursos públicos y privados. Hay mecanismos de mercado, como por ejemplo los mercados de carbono, o artículo 6 si alguno de ustedes lo conoce, que sería como el mercado internacional de carbono. Está pago por resultados o servicios ecosistémicos. Ahí, por ejemplo, Costa Rica, siempre un súper buen ejemplo de pago por servicio ecosistémico. Hay seguros también, seguros paramétricos, que son algo bien novedoso que se está desarrollando. Hay canjes de deuda por naturaleza. En fin, estos son ejemplos de instrumentos financieros que existen en financiamiento climático. Em, Estoy viendo la hora, creo que voy más o menos. Entonces, financiamiento climático en la Convención Marco de Naciones Unidas de Cambio Climático. Como les decía, este es el acuerdo global de referencia, entonces me parece importante como hacer acá una doble clic. Entonces, un doble clic. La Convención Marco tiene un mecanismo financiero. Este mecanismo financiero, Disculpa, disculpa sí, Jaime, es que se sí, han acumulado dos preguntas, no sé si sí, sí, queremos sí, sí. responderla. Ya, Adelante, me la... una está en el chat y la otra es de Alejandro que había levantado la mano, pero al final no la hizo. Entonces voy a leer por mientras la del chat y quizás Alejandro puede por mientras escribirla o bien decirla en voz alta. Entonces Christopher nos dice en el chat, ¿dónde están los impuestos al carbono en los instrumentos? Esa sería la primera. Ok.
En los instrumentos, los impuestos al carbono estarían en subsidios o incentivos fiscales. Entonces, los impuestos, lo que son un mecanismo de corrección de actividades que no se estiman buenas, ¿cierto? No son deseables. Entonces, los impuestos lo que buscan es corregir un comportamiento. Los impuestos, por eso se llaman impuestos correctivos. Entonces, estaría ahí como en la segunda categoría. Y la otra pregunta, Hola Era, Jaime, ahí ¿qué está. tal? Buenas tardes. Yo soy ingeniero forestal, estoy administrando un patrimonio bosque nativo de unos inversionistas privados en la región de Ñuble, cerca de las termas de Chillán. Y este modelo de sostenibilidad para una empresa de bosque nativo igual es bastante complejo, a diferencia de una empresa forestal de pino y eucalipto, donde los inversionistas me piden buscar fuentes de financiamiento eh, por temas de contribución al cambio climático, la biodiversidad de especies, la conservación de la fauna, la producción de agua limpia, la biodiversidad, la captura del carbono, pero actualmente las políticas públicas no están esos incentivos para promover el desarrollo de un proyecto de bosque nativo. Entonces, es bien complejo la situación que está esta empresa de bosque nativo para llegar a la sostenibilidad empresarial. Hay una desmotivación de parte de los inversionistas extranjeros para seguir con este proyecto de bosque nativo. No sé cómo me podrías tú orientar para poder buscar fuentes de financiamiento para la acción climática. sí, muy buena pregunta, Alejandro, o comentario también. Mira, en general, yo creo que a lo que apuntaba o lo que veo, ¿cierto? El vínculo a eso son los mercados de carbono. En Chile nosotros tenemos una experiencia a través de un proyecto que se llama Más Bosque, que lo que busca en realidad es pago por resultado. Entonces se fija una línea base, ¿cierto? Esa línea base se ve cuánto se pudo capturar emisiones durante un tiempo y en base a esos resultados de captura de emisiones, se hace un análisis de cuánto se paga, ¿cierto? Por tonelada de CO2 equivalente capturado y se pagan, no sé, $5 por tonelada, por decir algo. Y después eso se paga en contribución, pero esa contribución no es dinero que la gente se lleva, sino que la contribución es reforestación, recuperación de bosque nativo, etcétera. Y ahí ese es un modelo que está funcionando en un proyecto en particular. Pero ahora, claro, quizás obviamente esta empresa no forma parte de ese proyecto. Existen algunos fondos específicos, creo que el Banco Mundial tiene algunos fondos específicos de eso. Habría que ver también si es que en el marco bueno, aquí voy a decir dos cosas para que las miren, para que las mires, Alejandro. Uno es la discusión de pago por servicio ecosistémico, de acuerdo a la ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas. Entonces ahí se está trabajando ahora en un reglamento que creo que salió a consulta pública hace poco, de pago por servicio ecosistémico o pago de retribución de servicio ecosistémico. Eh, y ahí posiblemente, no quiero aquí como asegurarlo, pero posiblemente existan oportunidades de financiamiento en el futuro en conexión con empresas. Y lo otro es artículo 6 que desconozco realmente si es que va a incorporar, porque la tipología de proyectos financiables con artículo 6 para los que no conocen, es que se reducen emisiones en Chile, pero se contabiliza esa reducción en otro país, en el país que paga esa reducción. Entonces ahí se abre como un mercado internacional. Y ahí habría que ver si es que, por ejemplo, algún proyecto en Chile podría caber dentro de esa estructura o de la lógica de la empresa que comentaba Alejandro. Ahí, obviamente, después podemos conversar más si hay más dudas. Excelente, muchas gracias. Sí, mañana voy a participar en la oportunidad del webinar de servicio ecosistémico. Ah, buenísimo. Ya, eso yo creo que te va a te va a servir un montón. Vale, sigo entonces. Entonces, como les decía, la COP significa conferencia de las partes. Eso es lo que significa y la COP es la que decide sobre o que crea incluso este mecanismo de financiamiento. El Standing Committee es un comité asesor que entrega recomendaciones técnicas, bueno, teóricamente debiesen ser técnicas, pero también es algo político, sobre y se entregan guías
para estos diferentes fondos, para como las gobernanzas de estos diferentes fondos. Entonces, ¿qué forma parte del mecanismo financiero de la convención? Bueno, tenemos el Green Climate Fund, el Fondo de Adaptación, que en realidad el Fondo de Adaptación nace vinculado al Protocolo de Kioto, pero también vinculado con el Convenio Marco de Naciones Unidas. Está el GEF. El GEF tiene además dos subfondos, que son el Special Climate Change Fund y el Least Developed Countries Fund. Y el nuevo, que se creó hace poquito, que es el Fondo para Pérdida y Daño, que en realidad se llama Fondo para Responder a Pérdidas y Daño. Entonces, esta es como la estructura general del mecanismo financiero. Como les decía, este es Standing Committee on Finance o Comité Permanente de Financiamiento está establecido en la COP 16 de Cancún y lo que hace o su objetivo es mejorar la coherencia y coordinación en la entrega de financiamiento para el cambio climático, optimizar el mecanismo financiero, inmovilización de recursos financieros y medición, reporte, verificación del apoyo entregado. Entonces, básicamente tiene una función técnica y se reúne 2 a 3 veces al año. Luego tenemos el Fondo Verde para el Clima. El Fondo Verde, como les decía, el fondo climático más grande que existe a nivel global. Su objetivo es apoyar los esfuerzos de los países en desarrollo para responder al cambio climático. Y acá incluye este concepto que ya les mencionaba antes, que es el cambio de paradigma en la industria. Entonces, se promueve que los proyectos climáticos que financia el fondo cumplan con este enfoque de cambio de paradigma. Este cambio de paradigma en la práctica significa que los proyectos tengan un potencial de replicabilidad, que los proyectos tengan un potencial de escalabilidad, que los proyectos presenten un plan de salida, es decir, que se garantice que el proyecto continúe su vida después de la inversión que hace el Fondo Verde. Eso es básicamente como en lo que consiste. También, por ejemplo, si el proyecto promueve un cambio regulatorio en el país, también sería como algo bueno, algo deseable. Eh, Se invierte tanto en proyectos de mitigación como de adaptación. Y las oficinas están en Songdo. Bueno, aquí, como dato, yo justo vengo llegando de la última reunión del directorio eh, y se aprobó iniciar un procedimiento para que el fondo tenga oficinas regionales. Así que eso es algo súper bueno porque para nosotros, por lo menos en Chile, tenemos 12 horas de diferencia con Songdo y es difícil, obviamente, programar en horario o muy temprano en la mañana o muy tarde. Características es country driven o de apropiación por el país o liderado por el país, promueve asociaciones público-privadas, eso es algo que siempre en general el fondo está buscando, que los proyectos que tengan algún tipo de vínculo con el sector privado, porque el fondo entrega una parte de financiamiento, pero también espera que exista cofinanciamiento posiblemente del sector privado, también puede ser público. Que exista una asignación balanceada entre adaptación y mitigación, y como uno de los distintivos del Fondo Verde es que es su capacidad de asumir riesgos, donde, por ejemplo, la banca tradicional no estaría dispuesta a asumir ese riesgo. Respecto de los tipos de instrumentos o vehículos de financiamiento, como está a la derecha en este cuadrito, bueno, es bien amplio. Entonces, acá, a diferencia de otros fondos que simplemente operan con subvenciones, el Fondo Verde también entrega préstamos, también puede entregar garantías o participación en capital o equity. Respecto a los tamaños de los proyectos, también es súper amplio. Los proyectos micros son hasta 10 millones de dólares, los pequeños son entre 10 y 50, medianos entre 50 y 250 y grandes son ya más de 250 millones de dólares. De nuevo, repito aquí que en general los proyectos que financia el Fondo Verde son proyectos, eh, bueno, da lo mismo si es grande o pequeño, porque hay proyectos pequeños, pero sí que tengan cofinanciamiento, eso es algo importante. Después, si es un proyecto que va a recibir subvenciones, si es un proyecto que va a recibir garantía, es en función de la actividad que se quiere financiar. Entonces, como que generalmente uno define cuál es el tipo de actividad, cómo impacta esta actividad y después defino cuál es el instrumento financiero adecuado para eso. Las áreas de financiamiento, bueno, les decía, mitigación y adaptación. En mitigación está el acceso y generación de energía, transporte, uso de la tierra y bosques, edificios, ciudades e industrias. Y por el lado de adaptación está seguridad alimentaria, del agua y salud, calidad de vida de las comunidades, ecosistemas y servicios ecosistémicos, entorno de la infraestructura y construcción. Bueno, obviamente en la parte de mitigación no se les dije, pero cuando habla de acceso y generación de energía es energía limpia, obviamente.
Em, GEF. Entonces, este es el otro fondo, ¿se acuerdan que el otro fondo que forma parte del mecanismo financiero de la convención? El GEF no es un fondo único, sino que es una plataforma que administra múltiples fondos internacionales. Y aquí están los fondos. El GEF funciona para varias convenciones internacionales, entonces su ámbito de acción es amplio, a diferencia del Fondo Verde que es solamente clima. El GEF, por ejemplo, financia temas de biodiversidad, financia temas de degradación de tierra, productos químicos y aguas internacionales, en fin. También está acá, como les decía antes, el Fondo para los Países menos adelantados, o Least Developed Countries. Después está el Fondo Especial para el Cambio Climático, el Fondo del Convenio de Minamata, y el más reciente, que es el Fondo del Marco Mundial de Biodiversidad, ¿cierto? Que es un fondo nuevo eh, para implementar las metas del marco de Camin Montreal, del marco global de biodiversidad. Alcance, bueno, ya les decía, ¿cierto? Apoya actividades de biodiversidad, productos químicos, residuos, etcétera. Eh, Modalidades, y acá una diferencia con el Fondo Verde, si bien entrega recursos reembolsables y no reembolsables, en general es a través de subvenciones. O sea, puede haber financiamiento mixto, es decir, que hay una contribución del sector privado, pero la manera como el GIEF entrega los recursos es normalmente a través de subvenciones. Bueno, y hay algunas particularidades, tiene un sistema transparente de asignación de recursos, hay un punto focal operativo, hay un mapeo de las partes interesadas, un compromiso y consultas necesarias, etcétera. Son como parte de las políticas que tiene el GIEF. Criterios de inversión, alineación siempre con las prioridades nacionales, igual que el Fondo Verde. Un proyecto puede abordar una o más áreas. Los proyectos tienen que buscar financiamiento del GIEF solo para los costos incrementales, que era lo que veíamos antes, ¿cierto? Em, en las características que tenía el financiamiento climático, y los proyectos deben implicar a las partes interesadas en su diseño y ejecución. Esto es algo que en general todos los fondos lo promueven, es decir, que existan consultas tempranas, que el que presenta el proyecto demuestre cómo ha incorporado los comentarios de diferentes actores o stakeholders locales. Países elegibles, países en desarrollo, en economía en transición, que han ratificado estas convenciones. ¿No? Ahí ustedes lo pueden leer, no lo voy a decir demasiado. Y tipo de proyectos, aquí son proyectos de más de 5 millones de tamaño completo y hasta 5 millones son tamaño medio. Y además hay otro tipo de apoyo de actividades habilitantes. Eh, por ejemplo, hasta 500, hasta medio millón de dólares para lo que en el Fondo Verde se llama readiness, que es como preparación de proyectos. Fondo de adaptación, que es otro de los fondos que estaba mencionado anteriormente. Entonces, es un fondo internacional que financia proyectos y programas de adaptación al cambio climático. Entonces, el fondo, o como lo dice el nombre, ¿cierto? Este fondo está solamente enfocado en temas de adaptación. Fue establecido en 2001 bajo el protocolo de Kioto. Eh, Inicialmente, el fondo se financió con el 2% de los créditos de carbono generados por los mecanismos de desarrollo limpio, el MDL, y actualmente recibe contribuciones voluntarias de países donantes. Ahora, este fondo está en transición porque una vez que entre en operación el mecanismo del artículo 6 del Acuerdo de París, este fondo también va a recibir como una parte de estas tarifas que se cobren por el desarrollo de los proyectos bajo artículo 6. Creo, y si mal no me equivoco, o sea, si no me equivoco, es el 6.4 del artículo 6. Pero ahí ustedes, o yo les puedo, en la próxima sesión les puedo confirmar eso. Me parece que es el 6.4 porque el artículo 6 tiene tres mecanismos, que es el 6.2, 6.4 y el 6.8. Ok, objetivo principal, financiar proyectos concretos de adaptación que reduzcan la vulnerabilidad al cambio climático, promuevan la resiliencia en comunidades, ecosistemas y medios de vida y fortalezcan las capacidades locales. Eh, Características son donaciones no reembolsables, financiamiento directo de hasta 10 millones por país, apoyo adicional para fortalecimiento institucional y acceso directo. Y acá abajo hay como un listado de tipos de proyectos financiados: gestión del agua, agricultura resiliente, protección de zonas costeras, adaptación basada en ecosistemas, reducción del riesgo de desastres climáticos, salud, infraestructura y medios de vida. Obviamente todos centrados en temas de adaptación. Y finalmente, dentro de los fondos que les quería presentar, está el Fondo para Responder a Pérdida y Daño.
este fondo se creó en la COP27. A mí me tocó participar o apoyar a la ministra Maisa Rojas, que de hecho ella lideró o coordinó, no me acuerdo cuál es la palabra exacta, pero tuvo un rol importante en, en coordinar las negociaciones de los grupos negociadores. Siempre se designan como un representante de países desarrollados y un representante de países en desarrollo para que de alguna manera gestionen el desarrollo de estas negociaciones, que son bien políticas. Em, y a mí me tocó apoyar ese liderazgo de la ministra Maisa, que tuvo un buen resultado en la COP27 porque definió dentro del el texto de la decisión, ¿cierto? Se creó el fondo. Ahora, se creó obviamente en esa COP, en el texto, pero lo que había que hacer después es entregar una recomendación para ver cómo se iba a operacionalizar ese fondo y eso se realizó en la COP28. Entonces, en la COP28 se acordó como el marco general de gobernanza del fondo. El objetivo de este fondo es financiar respuestas a impactos climáticos irreversibles como desastres extremos, pérdidas de tierra y medios de vida. Está destinado a países en desarrollo, particularmente vulnerables a los efectos adversos del cambio climático. Eso es lo que dice el texto de la decisión. Y actualmente se está priorizando, no sé si, no me acuerdo si quedó la decisión o no, pero se va a priorizar a SIDS y LDCs, que son pequeños estados insulares y los países menos desarrollados. Eh, Inicialmente va a utilizar donaciones como vehículo financiero, es decir, todavía no se está pensando en utilizar, no sé, por ejemplo, préstamos o garantías, sino que simplemente a través de donaciones. Y una de las cosas distintivas, o que debiera ser distintivas de este fondo, a diferencia de los otros fondos, los otros fondos funcionan fundamentalmente en base a propuestas de proyecto. Entonces existe una propuesta, se elabora, ¿cierto? Una propuesta técnica que cumple con los estándares y requisitos que tiene cada fondo, y esa propuesta llega a un board, ¿cierto? A un directorio, y el directorio decide si aprobarla o no aprobarla, en base a una evaluación técnica que se ha realizado por la secretaría de cada uno de los fondos. Ahora, ese modelo probablemente va a funcionar igual acá, pero va a tener un distintivo en que se va a promover tener algún tipo de mecanismo de asignación rápida de recursos cuando se necesite. Entonces, una vez que existe un desastre natural, que rápidamente el fondo pueda desembolsar los recursos para abordar esa emergencia. Y esos recursos tienen que ser adicionales a, por ejemplo, ayuda humanitaria. Entonces acá se está pensando en algo distinto y complementario de la ayuda humanitaria, por ejemplo, la infraestructura resiliente. Ok, otra fuente de financiamiento. Voy a ir un poco más rápido porque me quedan varias láminas y poco tiempo. Entonces, el CIF es, acá ya me quiero explicar que acá ya nos fuimos de la de la Convención Marco de Naciones Unidas de Cambio Climático. Acá voy a mencionar un par de otras fuentes de financiamiento climático. Esto no está lejos de ser una lista exhaustiva, o taxativa, sino que simplemente unos ejemplos de otras fuentes. El CIF es una de las iniciativas multilaterales de financiamiento climático más grandes. Fue creada en 2008, y también como el GIEF está organizado como una familia de fondos. Existe el Clean Technology Fund y el Strategic Climate Fund. El CTF apoya el desarrollo de energías limpias, eficiencia energética y redes eléctricas inteligentes. Entonces, es principal fondo para temas de mitigación. Y por el otro lado, está el Pilot Program for Climate Resilience, obviamente que está centrado en temas de adaptación. También tiene un Forest Investment Program, apoya la reducción de emisiones de deforestación y de degradación, como REDD Plus, ¿cierto? Quizás también esto puede ser algo. Ah, pero Chile ya no es elegible, ojo, para este fondo, para el CIF, porque los que son elegibles son los países que reciben ODA. No me acuerdo qué lo significa ODA, pero es como ayuda para el desarrollo. Y nosotros ya no recibimos eso porque, de acuerdo al Banco Mundial, estamos como país de ingreso alto. Entonces, para este fondo ya no somos elegibles, pero varios otros países de América Latina sí son elegibles. Y finalmente está el Scaling Up Renewable Energy Program, que promueve la energía renovable en países de bajo ingreso. Objetivo, apoyar inversiones a gran escala,
movilizar financiamiento adicional, es decir, cofinanciamiento, actuar como puente entre financiamiento concesional y privado, y ahí hay algunos de los nuevos programas, los puse como ejemplo: integración de energía renovable, aceleración de transición del carbón, descarbonización de la industria, naturaleza, población y clima, urbanización, climate smart. En fin, esos son ejemplos de programas en los cuales ahora el fondo está centrado. Bueno, aquí es un poco lo que ha movilizado este fondo, no lo voy a decir tan en detalle. Y acá hay otro fondo, que también lo voy a mencionar simplemente, que es el Fondo de Aceleración para las NDCs. Apoya las actividades de preinversión vinculadas a las NDCs y NAPS. NAPS son los planes de adaptación y los objetivos de desarrollo sostenible de los países. Fondo multidonante, no reembolsable, manejado por el BID. Este fondo lo maneja el BID. Y ahí hay algunos de los países que son donantes. Bueno, y ahí a la derecha son algunos como enfoques programáticos que tiene, o sea, algunos enfoques que tiene el fondo, que es un enfoque programático, movilización de capital privado. Si ven, esa movilización de capital privado en general como que se va repitiendo en los fondos, siempre es algo que se busca. También tiene inclusión de género. Bueno, y aquí voy cerrando porque veo, o sea, esta es la última parte de la presentación, que es hablarle un poco de brechas de financiamiento y tendencias globales, eh, para que veamos, para que veamos cómo estamos hoy en día en el financiamiento climático versus, ¿cierto?, las necesidades que existen para cumplir con las metas que están en las NDCs y las metas globales de cambio climático del Acuerdo de París. Entonces, lo primero que les muestro acá es un... por si acaso en la carpeta compartida, yo subí algunos reportes o informes que son en los cuales yo me basé. Y uno de estos reportes es de Climate Policy Initiative, que está bien bueno, creo que es del año 2024, donde se presenta gran parte de esta información para que lo vean si es que quieren como tener más información. Entonces, lo que se muestra en este gráfico es en la línea en rojo, ¿cierto? Muestra un escenario de business as usual, o BAU, de cuáles serían las pérdidas económicas proyectadas, obviamente sin los esfuerzos que tenemos que hacer para llegar al 1.5 escenario. Y ahí, como ustedes pueden ver, los costos son muchísimos. No alcanzo a ver aquí el- pero es significativamente superior, no veo el número, porque de hecho no tiene número, pero lo que se ve es para dimensionar cuántas serían las pérdidas económicas en este escenario, ¿cierto? Al 2100, está proyectado al 2100, en el escenario de, como les decía, business as usual. Y todo lo que nosotros podríamos evitar de pérdidas económicas si es que nosotros podemos cumplir con el financiamiento climático que necesitamos. Entonces, simplemente para mostrar la magnitud de la tarea. Y bueno, y como aparece ahí en la izquierda, ¿cierto? Sin una acción climática decidida, las pérdidas económicas proyectadas para las próximas décadas superan ampliamente los costos de actuar ahora. Flujos actuales, como les decía, Climate Policy Initiative, ahí está el reporte, lo subí a la carpeta. Los flujos globales de financiamiento climático alcanzaron los 1.46 billones en 2022 y se estiman en 1.5 o 1.6 billones en 2023. El desglose muestra que 1.1 o casi 1.2 mil millones fueron destinados a mitigación y solo 68 mil millones a adaptación. Entonces, es parte de lo que les comentaba al inicio, que el financiamiento para mitigación es muchísimo más que adaptación. Y hay otro problema que es definir las necesidades para adaptación es muchísimo más complejo que definir las necesidades para mitigación. Porque no hay metodologías claras, en fin, no hay consenso sobre cómo debiesen estimarse estas necesidades. Bueno, y abajo justamente lo que hablamos de necesidades estimadas, CPI calcula que se requieren entre 7.4 a 7.5 billones anuales hasta el 2030 para alinearse con los objetivos del 1.5, lo que implica multiplicar los flujos actuales por aproximadamente 5 veces. O sea, estamos a 5 veces de lo que necesitamos. Y la adaptación presenta una brecha aparte que es entre 190 y 366 mil millones anuales, mientras solo se movilizaron 28 mil millones en 2020. Este es un gráfico
que no es del mismo reporte, es un reporte anterior y que muestra también la brecha de financiamiento y con un estimado de las necesidades, en que si ustedes lo ven ahí al 2030 son casi 9.000 millones de dólares, versus lo que se ha movilizado, que está en verde, que alcanza a ser 1.200.000 millones de dólares al 2021-2022. ¿Qué pasa con las inversiones en combustibles fósiles? Bueno, acá ustedes pueden ver que entre 2018 y 2022 el financiamiento climático global creció desde 674.000 millones, eh, como les decía, en 2018 a 1.459.000 millones, lo que superó por primera vez la inversión en combustibles fósiles, que en el 2023 llegó a 1.090.000 millones de dólares, de inversión. Pero el problema que tenemos es que los subsidios a los combustibles fósiles siguen siendo muy altos, y ahí ustedes pueden ver cómo en 2022 casi iguala la inversión en financiamiento climático. Un segundo. Ok. Entonces, lo que mostramos acá es la movilización de financiamiento climático versus lo que se necesita para adaptación. Y ahí ustedes pueden ver la brecha, un poco lo que les comentaba anteriormente en las láminas anteriores. Entonces, en 2022, los flujos globales para adaptación en economías emergentes y en desarrollo alcanzaron los 76.000 millones, y las necesidades estimadas para el mismo grupo se sitúan en 212.000 millones del año al 2024, al 2030, y 239.000 millones para el 2031 al 2050. Entonces, como ustedes pueden ver, las necesidades, mientras no vamos cumpliendo las metas de mitigación que nos hemos puesto, las necesidades de adaptación también van a ir incrementándose. Acá lo que mostramos es qué es lo que se financia para adaptación. ¿Qué es lo que, primero que ha habido un incremento desde el 2018 al 2022 de financiamiento para adaptación, pero que si bien se ha incrementado, este financiamiento se ha ido fundamentalmente a temas de agua o recursos hídricos o manejo de agua. Eh, Mientras que los temas de agricultura, uso de tierra, bosque, se mantiene más o menos igual desde el 2018. Entonces ahí no ha habido un incremento. Lo mismo con otras temáticas. Entonces ha habido un importante aumento en agua, lo cual está bien, porque existe sobre todo, por ejemplo, en países como Chile, ¿cierto? Con el estrés hídrico que tenemos. Pero bueno, no sé si está Chile particularmente en este aumento de inversión. Probablemente no. Y después acá tenemos cuál es el uso de instrumentos para adaptación. Y acá el problema es que la deuda o los préstamos siguen siendo, y ha aumentado de hecho desde el 2018 al 2022, como, como el mayor mecanismo de entrega de recursos. Entonces aumenta la deuda, y eso obviamente genera un círculo vicioso porque aumenta la deuda, aumenta los intereses y después la nueva deuda también sale más cara. ¿Qué pasa en América Latina? Y yo creo que no me quedan muchas láminas. La región necesita invertir, de acuerdo con los estudios. Creo que este es el estudio de la CEPAL. Hay un estudio de la CEPAL que también subí en la carpeta compartida. Necesita invertir entre 3,7 y 4,9% del PIB anual hasta el 2030 para cumplir con el Acuerdo de París. Bueno, eso eh, es mucha plata, son entre 215.000 y 284.000 millones. En 2020 solo se movilizó alrededor del 0,5% del PIB, entonces ahí ustedes pueden ver la brecha, lo que implica aumentar entre 7 a 10 veces, o sea, es lo que se necesita, este aumento. Y otro análisis, el financiamiento actual versus las necesidades, distinguiendo si es mitigación o adaptación. Lo movilizado, 41.000 millones en mitigación, frente a una necesidad estimada de 162.000 millones, y adaptación 6,1 mil millones contra una necesidad de 87.000 millones.
voy a repetir de nuevo los problemas que existen para estimar la necesidad de financiamiento para adaptación. Esto es, esto, digamos, es la evolución del financiamiento climático en América Latina y en el Caribe. También, esto me parece que este gráfico también lo tomé de la CEPAL. Y acá vemos cómo ha habido, por ejemplo, en la parte roja, ¿cierto?, del gráfico, en la franja roja, había un aumento exponencial de bonos verdes. eh, y también ha habido un aumento de, el apoyo de bancos multilaterales de desarrollo, mientras ha disminuido el apoyo de las bancas nacionales de desarrollo. Entonces ahora básicamente somos en América Latina muy dependientes de la deuda, probablemente deuda pública, o deuda privada de bonos de empresas, ¿cierto? Y también de los banca multilateral de desarrollo son quienes más entregan financiamiento climático. Último comentario, los fondos climáticos en realidad solo es una porción muy pequeña porque financian proyectos muy puntuales, en general son ayudas más bien, entregan quizás para más condiciones habilitantes que para proyectos de inversión de escala. Eh, Instrumentos y fuentes predominantes en América Latina y el Caribe. Financiamiento está dominado, como les decía, por deuda, préstamos públicos y privados. Las donaciones y financiamiento concesional siguen siendo limitados, lo que genera una alta presión sobre la deuda. Países como Venezuela, Haití, Belice, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras y Bolivia están en una zona de alto riesgo o alta vulnerabilidad climática, con financiamiento y capacidades más limitadas. Y hay desafíos estructurales, que era lo que veíamos antes, ¿cierto? Hay un bajo crecimiento económico y una alta deuda pública, reducen el margen fiscal para enfrentar el cambio climático. Y también lo que veíamos, ¿cierto? La región es muy dependiente de los bancos multilaterales. Son socios estratégicos de los países para poder movilizar financiamiento climático. Eh, Principales fuentes y obstáculos, bueno, las fuentes creo que ya las vimos, bancos multilaterales, el financiamiento para adaptaciones mayormente a través de préstamos, de nuevo también lo que habíamos visto, existe una marcada simetría entre mitigación y adaptación, la adaptación continúa subfinanciada y rezagada, y se identifican limitaciones, y esto sí es nuevo, o digo, es nuevo en la PPT, como capacidad institucional reducida, falta de marcos regulatorios verdes y carencia de instrumentos para atraer inversión privada. Consideraciones finales. Entonces, como esto es simplemente un análisis de lo que hemos visto, de la parte de brecha, ¿cierto? La energía y el transporte dominan el financiamiento para mitigación, y ahí existe muchos de estos proyectos de mitigación son en realidad proyectos del sector privado, es decir, que son donde existe una rentabilidad, un retorno asociado a esos proyectos. Por otro lado, existen sectores como agricultura e industria que tienen un alto potencial de reducción, pero que reciben menos del 4% del financiamiento total. Hay tecnología emergente, aunque tecnologías como el almacenamiento de baterías y el hidrógeno están comenzando a traer potencial, financiamiento privado, aún están lejos de alcanzar la escala de potencial. De hecho, hace poco se financió en el Fondo Verde un proyecto de hidrógeno verde para Paraguay. No me acuerdo cuántos millones eran, pero creo que es una señal positiva. Y adaptación a infraestructura. Las inversiones de adaptación se centran en protección contra inundaciones, infraestructura resiliente y protección costera. Sin embargo, la falta de datos y capacidades técnicas limita la planificación y la ejecución en general. Y esta sí creo que es la última. Existe una desigualdad regional. El financiamiento climático está concentrado en unas pocas regiones. China, Estados Unidos, Europa, Brasil, Japón e India recibieron, para que ustedes vean, el 90% del aumento de los fondos, mientras que otras regiones, especialmente África, muestran un progreso limitado. La razón fundamental es que en estas regiones no tienen los ambientes adecuados para atraer financiamiento privado en particular. Existen dificultades en adaptación. La adaptación enfrenta desafíos como la falta de modelos de negocio atractivos para el sector privado, beneficios a largo plazo y falta de información sobre oportunidades de inversión. Y por último, el financiamiento en áreas de conflicto. Es decir, países afectados por conflictos de diferente índole, ¿cierto? Pueden ser, no sé, conflictos internos, delincuencia, migración, etcétera, o guerras, reciben cantidades desproporcionadamente bajas de financiamiento para adaptación a pesar de su alta vulnerabilidad. Entonces, hasta acá llego como introducción al financiamiento climático, pero feliz de resolver las dudas que puedan tener. Muchas gracias.
Muchas gracias, Jaime. Ahí parece que van a aparecer, hay varias preguntas en el chat, pero Natalia también levantó la mano. Entonces quizás podemos partir por Natalia y luego vamos leyendo las del chat. Natalia, tienes Natalia, que en eh, mute. Em, sacar el micrófono. ¿Te ayudo? A ver, ahí. Quizás te solicité reactivar el audio. Tienes que aceptar. No está funcionando. Así que, si no, ponlo por el chat. Em, y en realidad, considerando, voy a cambiar mi criterio de asignación de las preguntas porque voy a poner primero las del chat, considerando que estaban antes. Disculpa, Natalia. Eh, Son varias, entonces no sé si alcanzaremos a hacerlas todas, pero vamos. Voy a leerte la que pone Joan, que dice, ¿cómo se accede a esos recursos y cuáles serían los agentes intermediarios? Que era como más hacia el final, pero no tan al final de tu presentación. Y ok, luego hay un par de sí. otras preguntas. No sé si vamos una por una. Quizás podemos acumular unas tres. Me las voy a Ya, anotar aquí en el teléfono, porque si no, lo olvido. dale. Luego Juan Jaime Holguín dice que la que él entiende es más ah, no, también tiene una pregunta, pero dice que la taxonomía verde generará datos anuales de progreso en Chile. No obstante, esta taxonomía no aborda todo el espectro de finanzas climáticas e inversiones de impacto. Entonces pregunta, ¿existe hoy una base estadística pública en el progreso de montos de inversión e impactos logrados? Y bueno, Claudio pregunta si es que se puede compartir la PPT y entiendo que sí, ¿verdad? Bueno, ahí nos dice que sí, Jaime. Y Em, luego dice, considerando los fondos, Paulina, ¿qué posibilidad existe de que una ONG especialista en cambio climático pueda optar a ellos o debe ser a través de los gobiernos? Por otro lado, si no se puede directamente, ¿se pueden hacer asociaciones con el fondo para ejecutar o evaluar en los territorios? Pregunta Paulina, ahí serían entonces tres acumuladas. Vale, esa última no la pude, pero quizás la puedo ver aquí en el chat. Pero respecto a la primera pregunta sobre cómo se accede a los recursos. Entonces, no sé respecto de qué fondo en particular lo estaban preguntando, pero en general los proyectos se postulan a través del punto focal que tiene cada país respecto de cada fondo. Entonces, por ejemplo, el Fondo de Adaptación tiene el punto focal en Chile en el Ministerio del Medio Ambiente. El Fondo Verde tiene el punto focal en Chile en el Ministerio de Hacienda. Y así, entonces lo que habría que hacer es decir, tengo este proyecto, ¿cierto? Tengo esta idea de proyecto. eh, me gustaría saber si es que esta idea de proyecto podría ser financiada, ¿cierto? A través de este fondo y cuáles son los mecanismos para poder conseguir este recurso. Entonces, dependiendo de cada fondo, no sé, si fuera una banca multilateral es lo mismo. En general en la banca multilateral se le solicita una carta de no objeción al Ministerio de Hacienda, quien es como la contraparte de la banca multilateral. Entonces, así funciona, dependiendo de la entidad. Respecto a la taxonomía verde, las taxonomías verdes lo que definen, y de hecho lo vamos a ver en la próxima clase, yo lo veo como una estrategia de movilización de financiamiento climático, pero no mueve financiamiento climático como directamente, porque las taxonomías definen actividades que se consideran ambientalmente sostenible, pero no proyectos. Entonces, el desarrollo de una actividad puede involucrar la ejecución de diferentes proyectos, pero como que la escala, digamos, es distinta. Y después, me parece que había una pregunta sobre... y el impacto. Yo creo que ahora actualmente no tenemos un mecanismo para medir de hecho, ni siquiera los fondos climáticos tienen un mecanismo muy claro para medir el impacto. Y eso es algo que se busca. Lo que sí hay, por ejemplo, esto también lo vamos a ver en la próxima clase, el Fondo Verde lo que busca, y es uno de los criterios más importantes de inversión, es el impacto de los proyectos. Y lo que solicita, por ejemplo, en un proyecto de mitigación, es decir, ok, ¿cuál es la metodología que tú vas a utilizar
para medir la reducción de emisiones de tu proyecto en particular. Entonces uno tiene que presentar una metodología de reducción de emisiones estimada del proyecto. Y eso es súper importante. Para el caso de mitigación es más fácil porque existen muchas metodologías, dependiendo de, por ejemplo, el sector, pero para adaptación es más difícil y hay que construir esa metodología. Una de las variables de esa metodología son las personas que se ven beneficiadas del proyecto y son las personas que en el fondo están, que son más resilientes, las comunidades. Pero no es la única, no es el único criterio, pueden haber más criterios. No sé, por ejemplo, áreas o hectáreas que, que también se ven favorecidas con el proyecto, dependiendo, no sé, si es un proyecto con enfoque ecosistémico o de servicio ecosistémico, en fin. Ahí la metodología va a variar mucho, pero sí es súper importante. No sé, por ejemplo, si fuera un proyecto de infraestructura hídrica es metros cúbicos de agua. Entonces, ¿cuántos metros cúbicos de agua adicionales tengo, ¿cierto? En fin, ahí uno va a depender de cada proyecto. Gracias. La otra que decía que la leí, pero parece que no me pudiste escuchar, era sobre si las ONG pueden optar a estos fondos o si tiene que ser a través de los gobiernos. Y si existe entonces alguna posibilidad también de hacer asociaciones con el fondo para ejecutar o evaluar en los territorios, dice Paulina. Y luego justo Luis pregunta si hay experiencia de acceso a estos fondos por parte de consultoras privadas. Entonces ahí están estas dos preguntas sobre quién puede acceder. Vale, sí. Em, Creo que no hay, esta respuesta muy de abogado. No hay una respuesta única, o hay que distinguir, eso decían mis profesores. Hay que distinguir. Efectivamente hay que distinguir. Hay algunos fondos que permiten asociaciones, pero sí, por ejemplo, voy a comentar el caso del Fondo Verde, que el Fondo Verde lo que pide es que el proyecto sea implementado a través de una entidad acreditada ante el Fondo Verde. Entonces, normalmente las entidades acreditadas son bancas multilaterales, bancos nacionales de inversión o de desarrollo. Esas son entidades que se han acreditado, pero también hay fondos ambientales. No sé, por ejemplo, WWF está acreditado ante el Fondo Verde. GIZ me parece que también está acreditada ante el Fondo Verde. ¿Quién más está acreditado? Fundación Avina, si es que lo conocen, está acreditado. La CAF, en fin, el BID, Banco Mundial, IFC, en fin, hay varias entidades que tienen cierto espacio, cierto financiero, ciertas capacidades que se pueden acreditar, pero después, bajo esas entidades, uno puede proponer proyectos que tengan a diferentes entidades ejecutoras. Y ahí podrían caber ciertos ONG que a lo mejor no son los que van a... No se le va a pedir a la ONG como que se acrediten ante el Fondo Verde o ante el fondo respectivo, que pasen por un proceso de acreditación, pero sí que cumplan con ciertas salvaguardas ambientales y sociales, manejo de recursos y que implementen en definitiva las acciones que se plantean en el proyecto. Entonces, es muy caso a caso, pero sí existe la posibilidad. Perfecto. Em, bueno, ahí también preguntaba sobre las consultoras. No sé si también puedas comentar sobre eso, pero si es que las consultoras pueden acceder a también estos fondos. Pero también podemos pasar a la siguiente pregunta de Christopher, que dice, ¿qué tan lejos estamos de poder usar un impuesto al carbono global de 5.500 dólares, me imagino, USA dice, para poder generar los incentivos reales para que toda la economía esté alineada con la carbono neutralidad? Y después pregunta, o un fee date, que la verdad no sé bien qué significa eso. Ya, ok. Lo del impuesto global es algo que siempre está en discusión. No me siento como experto en el tema como para dar la última palabra, pero sí les puedo comentar que yo personalmente he participado en algunas discusiones, por ejemplo, en discusiones que se dan en OMI, que es como transporte marítimo internacional, o incluso también en transporte aéreo internacional, que lo que se busca es que todos los países paguen una suerte de fee o tasa, que se cree un fondo global, ¿cierto? Y que con ese fondo global se financie actividades o acción climática. El problema es que a los países ese impuesto global les afecta de manera distinta.
Y muchas veces ese impuesto global puede tener un efecto que es más negativo para economías en desarrollo que positivo. Entonces, a lo mejor puede ser muy bueno claro, para combatir los efectos del cambio climático, pero para economías, incluso economías pequeñas como Chile, que dependen mucho, por ejemplo, del transporte marítimo internacional, porque Chile obviamente Chile es un país lejano, ¿cierto? Y los buques tienen que recorrer grandes distancias. Entonces, si uno pensara, por ejemplo, en una tarifa eh, por tonelada o por, no sé, por combustible utilizado en transporte marítimo, afectaría de manera desproporcionada a Chile. Entonces, esto, obviamente lo que estoy diciendo es mi posición muy personal. Yo creo que plantea ese problema y después también plantea problemas que son más legales o constitucionales, lo que se llama a nivel internacional es como la soberanía tributaria. Entonces, ¿hasta qué punto los países pueden permitir que a nivel global se le imponga una tarifa para un fondo del cual estos países no van a tener ningún control? Entonces, nosotros uno de los principios que aplican en el caso de Chile es que los recursos o todo lo que se recauda a través de impuestos van a ingresos generales de la nación y no pueden tener un uso específico. Entonces, por ejemplo, ese principio que tenemos en nuestra Constitución se rompería en este caso, si es que aplicamos este tipo de soluciones a nivel global. Entonces, son varias razones por las cuales esas discusiones siempre son lentas. Entonces hay motivos económicos, hay motivos de justicia climática y hay motivos también como más jurídicos. Creo que había otra pregunta más que no respondí. Eh, sí, preguntaba también sobre el fee-bait, pero ahí lo decía Christopher, bueno, y dice, ¿por qué si sería bueno? La verdad no entiendo muy bien, si es que quieres, Christopher, puedes como explicarte, Muy breve. O sea, ¿sí? escuché, entiendo que no es tu área. Gracias, Jaime, por la presentación. Que no es tu área de especialización absoluta, pero ¿por qué sí sería bueno? O sea, hay mecanismos que se pueden, correctivos que se pueden hacer para todos los contras que mencionaste también. Entonces, como qué tan lejos estamos de aplicar eso? Esa es la pregunta Sí, real. no, sí. No, a ver, cuando se estaba creando el fondo para pérdida y daño, se planteó. De hecho, hay varios, como no sé, varios profesores de la Universidad de Oxford que tienen propuestas bien concretas para plantear este tipo de impuestos globales. Em, yo no sabría decirte si estamos lejos o no, pero lo que sí te puedo decir es que es una discusión que ha estado presente durante un buen rato, entonces no sé qué tanto hemos avanzado. Eh, pero sí, obviamente es algo que yo creo que si es que se plantean de una manera que sea equitativa, es decir, que no perjudique particularmente algunas economías versus otras, yo creo que es algo que podría volar, pero mientras sea como, si se plantea como ley pareja, ¿cierto? Entonces como que eso genera como un efecto económico desproporcionado y ahí está el problema. Muchas gracias. Bueno, son varias las preguntas que se han ido acumulando. También hay gente que ha levantado la mano y le ha ido bajando. Nos quedan solo 5 minutos. Entonces, yo considerando que ya llevamos como, o sea, que vamos a cumplir la hora y media y que es tarde y que nos quedan 2 sesiones más, yo pienso que podríamos quizás no responderlas todas hoy. No sé cómo lo ves tú, Jaime. Quizás, o sea, podemos seguir, claramente. Pero ahí depende de tú también, de tu disponibilidad, entendiendo que es tarde, podemos llegar pasar unos 5 minutitos, no sé cómo lo ves tú. Sí, yo lo que sugeriría, Cristóbal, es que tomemos las últimas dos preguntas, quizás las dos personas que veo ahí con la mano levantada, y las otras las puedo responder para la próxima sesión. O sea, ahí me las llevo como tarea para la casa. Perfecto. Ahí quedaron desde, por si acaso, desde César, en el chat, desde César Navarro, hay preguntas que no fueron respondidas. Ahí te las puedo mandar igual Vale, por mail. vale, gracias. Ya. Entonces ahora le damos la mano a Natalia. La palabra, perdón.
Bien, gracias, ahora sí. Bien, bueno, muchas gracias por la presentación, Jaime, ¿verdad tu nombre? Eh, Mira, mi pregunta es muy puntual. Mencionaste que los fondos son reembolsables y gran parte de la crítica que se hace desde América Latina, desde el sur global y desde la sociedad civil, es que estos fondos deberían ser donaciones. Entonces, que sean reembolsables significa que, y en una cosa muy concreta, significa que el Estado, los estados deben reembolsar ese dinero, deben devolverlo, alguien les devuelve algo. Sabemos que algunos fondos son blended, son mixtos. ¿Cómo es ese procedimiento? Si tú lo podías explicar, por favor. Vale, te respondo. Hay fondos que son reembolsables y fondos que son no reembolsables. Entonces, normalmente todos los fondos incluyen asistencia técnica, que la asistencia técnica es como el equivalente a fondos no reembolsables, es decir, que, por ejemplo, ayuda para la preparación de un proyecto. ¿Ya? Y en ese caso, por ejemplo, que es como, o no solamente preparación de proyectos, puede ser fortalecimiento de capacidades, puede ser la creación de condiciones habilitantes, el desarrollo de estrategias climáticas en el país, la actualización de las NDC, el desarrollo de un plan nacional de adaptación, el desarrollo de una taxonomía verde, en fin, todos esos en general se financian a través de recursos que son no reembolsables, porque es como, es plata que no, que el país no va a devolver. Em, pero en otros casos hay plata que sí, que es, por ejemplo, no sé, un préstamo. Un préstamo es recursos reembolsables, si tienen que reembolsar, pero la gracia de los fondos climáticos es que esos préstamos son con una tasa alta de concesionalidad, es decir, una tasa bastante más baja que la que te podría ofrecer una banca tradicional. Y ahí está la gracia. Entonces, como esa diferencia de tasa, ¿cierto? Entre la tasa que, no sé, por ejemplo, entre la tasa, esto lo voy a inventar, pero la tasa del banco es de 6% y entonces el fondo X te ofrece una tasa como a 5%. Entonces, es una tasa, básicamente como que tú tienes que devolverle la misma plata que te prestó. Y eso es súper concesional. Y eso es muchas veces algo que tanto el sector público como el sector privado le podría interesar, porque abarata los costos de un proyecto climático. Entonces, en general, los fondos o también la banca multilateral opera con estos dos tipos de instrumentos, como fondos reembolsables y no reembolsables. Entonces, depende de de la actividad. Sí, entonces eso quiere decir que los GEF y el Fondo Verde son reembolsables, los estados deben reembolsar ese dinero. Depende del proyecto. Por eso Por también. ejemplo, el Fondo Verde tiene una ventana que se llama Readiness, y ahí son simplemente recursos no reembolsables. El Estado no tiene que devolver nada, ni un peso. Esos son es que es una ventana de fondos preparatorios, se llaman fondos Readiness. Los países tienen como hasta 4 millones de dólares por un periodo de 4 años, como 1 millón de dólares por año. Y también hay recursos GEF que son no reembolsables o asistencia técnica, y también hay fondos del fondo de adaptación que son no reembolsables. Entonces, pero en otros casos, los fondos, si es que fueron un proyecto público y que fuera un proyecto, por ejemplo, un préstamo, entonces en ese caso el país sí tendría que devolver esa plata. Y ahí es importante tener como toda la autorización. En el caso de Chile necesitamos la autorización de la DIPRE, ¿cierto? Porque es un préstamo con un organismo multilateral. En fin, es un proceso más complejo siempre que hay préstamos y hay que devolver la plata. Vale. Muchas gracias. ¿Alguien más que quiera hacer la última pregunta? Patricio. Hola, ¿qué tal? Gracias por la presentación. Se me ha caído internet varias veces, estoy un poco con mucha inestabilidad en la internet. Yo soy de Puerto Montt. Tengo como dos preguntas, o una pregunta y un comentario. Se hizo en mayo acá en Puerto Montt la Semana de la Economía Azul. Y dentro de las cosas que pude percatar dentro de la gente que conversaba es que se decía que había muchos fondos, mucho dinero, pero faltaba esa conexión con el emprendedor, entre comillas, o la ONG que quisiese postular a este fondo. No sé si aplica solamente para lo que es economía azul o es una cosa general.
Esa es la primera pregunta. Y lo siguiente es, desde la política pública, digamos, porque entendí que tú trabajas en el Ministerio de Hacienda, ¿existe esta posibilidad de generar justamente una política pública que pueda conectar estos intereses que veo que aquí hay mucha gente conectada por lo mismo, desde la base, desde lo más general, a estos grandes fondos que parecen a veces inalcanzables? Eso. Sí, gracias Patricio, una muy buena pregunta también. Sí, yo creo, es difícil de responder, pero yo creo que existen oportunidades de financiamiento, sí, existen oportunidades de financiamiento. Para el caso de Chile, estas oportunidades de financiamiento son cada vez más limitadas, porque nosotros somos ya un país como graduado. Entonces, hay, ya son menos las oportunidades que tenemos de financiamiento, pero todavía existen. Todavía hay. Yo creo que cada vez más tenemos que ver la oportunidad de financiamiento de asociaciones público-privadas, tenemos que ver, no sé, por ejemplo, a mí me parece muy interesante el tema de pago por servicio ecosistémico, muy interesante también los mercados de carbono, qué decir, y piensen también en el boom de las energías renovables en Chile. O sea, ahí el sector privado vio una oportunidad de negocio y se metió con todo. Y ahora Chile es uno de los países que tienen su matriz tiene que más ha aumentado, ¿cierto?, el uso de renovables. Y ya tenemos este otro problema que es que estamos perdiendo energía renovable porque no tenemos o baterías de almacenamiento, o no tenemos líneas de transmisión, estamos botando energía. En fin, entonces yo creo que lo que sí comparto contigo con un diagnóstico, que no sé si el diagnóstico tú ves, pero lo que existe es falta este tipo de instancias donde nosotros conversemos de, ok, cuáles son las oportunidades de financiamiento climático y también cómo se elabora una propuesta de financiamiento. Que es como yo creo que es como lo que quiero ver yo en el último módulo del curso, que es como ver ya, ok, estas son las oportunidades de financiamiento, pero ahora, ¿qué es lo que está esperando el fondo climático, ¿cierto? Que yo le presente. ¿Cómo se tiene que presentar una propuesta? Yo creo que ahí hay una brecha súper grande de fortalecer las capacidades. Em, y esa fortalecer capacidades sirve para los fondos, puede servir para los fondos climáticos, pero también puede servir para los fondos o para postular a fondos nacionales. No sé, postular a fondos Corfo o otro tipo de oportunidades, fondos del sector que a lo mejor no son plata no reembolsable, pero recursos que no sé, el Banco Estado pueda tener a través de programas. En fin, yo creo que ahí hay un espacio importante de mejora y que nosotros lo estamos viendo. Nosotros lo estamos viendo, ¿sabes por qué? Porque la ley marco de cambio climático establece toda una gobernanza que incluye también a las municipalidades y ahí también hay mucho trabajo que hacer. También tenemos que trabajar con las municipalidades, tenemos que trabajar con los gobiernos regionales para que quienes forman parte de estos organismos públicos tengan también las capacidades. Pero también tenemos que incluir a la ONG, también tenemos que incluir al sector privado, en fin, yo creo que hay mucho que avanzar para la formulación de proyectos. Yo creo que ahí es un temor que espero poder contribuir un poquito con este curso. Perfecto. Casi que estuviese arreglado ese mensaje final de conclusión. Sí, Buenísimo. Muchas gracias, Jaime. Muchas gracias a todos quienes pudieron conectar hoy día. Los esperamos el próximo miércoles también para el segundo módulo. Y nada, pues que tengan una buena tarde. Cualquier cosa, los materiales van a quedar en la carpeta que ya se les compartió. Y eso, estamos atentos a cualquier duda igual que tengan. vale. Que Muchas estén muy gracias a bien. todos por conectarse. Gracias. Que estén bien. Chao, Chao, gracias. Jaime. Chao, Gracias, Cristóbal. buenas Chao, muchas noches. gracias. Gracias, buena tarde, chao, Chao, chao. gracias.